cara con Rosalía. Buenos días, queridos amigos televidentes, bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a hablar sobre una serie de temáticas relacionadas con la botánica, con las ciencias naturales, con los conocimientos tradicionales. Y por ello queremos agradecer muchísimo la presencia de la doctora, pedagoga, lingüista, asesora académica de educación bilingüe, fue también ministra de Educación y actualmente se desempeña como rectora del Instituto Superior Pedagógico MACAC. Nos referimos a Consuelo Yanis Cosillo, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa. Consuelo, antes de entrar en el tema fundamental que queremos abordar el día de hoy, que es un diccionario que usted sacó a la luz, un diccionario de plantas útiles, queremos preguntarle de esa inquietud suya permanente de investigar y muchos temas relacionados con nuestra realidad. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Bueno, yo a veces creo que debía haber sido investigadora policial. Sí, porque hace un seguimiento. Porque mucho me ha gustado enterarme de cosas, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar en educación, obviamente había que hacer investigación en educación, sobre todo en población indígena. Porque hay mucho que puede aportar la investigación de los conocimientos tradicionales, de la forma en que se han abordado estos conocimientos. Bueno, hemos escrito varios libros sobre el asunto, ¿no? El problema es que no siempre se encuentra información adecuada, porque cuando se trata de una sociedad de tipo oral, hay información que a veces se inventa, información que a veces se recoge por tradición y que no siempre responde a lo que es en realidad. Ahora, todo es realidad en último término, ¿no es cierto? Claro. Pero de todas maneras sí hace falta sistematización. Entonces mi trabajo ha sido más de sistematización. ¿Cuáles son sus fuentes? ¿De dónde bebe usted? ¿A dónde va para investigar? Bueno, hicimos investigación desde que empezamos, en la época del presidente Roldós, en comunidades. O sea, directamente conversar con la gente. Directamente, eso fue nuestro primer trabajo. Y luego investigación bibliográfica. ¿No? ¿En dónde? Y luego cotejar la cuestión de población con la bibliografía. ¿En dónde ha encontrado mayor bibliografía? ¿En España? ¿En bibliotecas a las que puede acceder a través del internet? ¿O en Laurelio Espinosa? ¿A dónde recurre? Bueno, normalmente al principio hice investigación en la Católica, que tenía muy buena biblioteca con la de Cotocollao. Entonces esa era nuestra primera fuente. Y después obviamente ya entramos al internet, ¿no? Por ejemplo, este librito ya fue de que se llama Culturas Prehispánicas de Ecuador, porque hay investigadores internacionales que se han adentrado, que han permanecido con las comunidades durante bastante tiempo. Y que son muchas veces más, más actualizados que los mismos investigadores ecuatorianos. También hay mucho transfronterizo, porque las culturas tradicionales no reconocen fronteras. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos los shuar en el lado ecuatoriano, los ashuar en el lado peruano, pero son familias, ¿no? Son parientes, claro. Sí. Con los Wao trabajamos mucho tiempo, un par de años, con el problema de los Taromenani y de los Tagas. Con ellos estuve como 2 años trabajando, ¿no? ¿Y qué encontró allí? Bueno, encontré a la gente más linda que he conocido, ¿no? De una delicadeza, de unas normas de cortesía extraordinarias. Éticas, de acuerdo a sus códigos, ¿no? Claro. Desgraciadamente, cuando ya entraron las petroleras y las madereras entonces, sobre todo, empezó a dañarse la situación. Y las relaciones entre ellos. Extraordinaria, ¿no? Ya. Ahora, en relación al diccionario de plantas útiles, ¿por qué llamarles así? ¿No son todas útiles? El Departamento de Biología de la universidad había hecho una clasificación de cuáles son las utilidades que les interesaban en el Departamento de Biología. Entonces lo que hice fue ajustarme a la información que ellos tenían para sistematizar, porque el problema es que se encontraban nombres de la misma planta en muchos sectores, a veces había en español, a veces no había en quichua. ¿Quiere darnos algún ejemplo de esto? Y tuve que meterme en el latín. Porque en mi época el latín era una materia, sí, pero más o menos lateral nomás, ¿no? Entonces trabajar en latín, en español y en quichua fue una tarea muy interesante. ¿Qué ejemplo nos puede dar de alguna planta de estas útiles con el nombre vulgar, diríamos, con el que comúnmente se le conoce, y luego
con su denominación latina y científica. Es que en definitiva todas eran vulgares, todas eran vulgares, pero estaban equivocadas. Porque una comunidad a la misma planta le nombraba de una manera y otra comunidad de otra manera. Y no me pida ejemplos porque mi memoria es horrible, digo, parece usted el no, pero en todo caso hay una investigación que les remite a esa cultura popular primero y luego va hacia la denominación, porque finalmente la denominación científica el rol que cumple es igualar para todo el planeta el mismo nombre científico es el que sirve y allí identificamos a las plantas y a las familias de las plantas también. Claro, eso es lo que llegamos nosotros a hacer en Quichua, porque en latín estaba ya clasificado. Claro. Todas estaban con su clasificación, pero no correspondían a la realidad de las plantas. Por decirlo un caso que es más fácil, ¿no? El guanto, por ejemplo. En unos lugares se le llamaba guanto, en otros se le llamaba de otra manera. Y es el floripondio. Que es el floripondio. Claro, ese que se le conoce, que está en las casas, esas y que hay como campanas largas, ¿no es cierto? Diferentes tipos, ¿no? Y había que darles un nombre, de acuerdo con la cuestión del latín, un nombre específico. Claro. Y de allí sale el agüita de adormidera. La agüita de adormidera. Para hacer dormir. Y sale la escopolamina. La escopolamina, que es lo más terrible en los tiempos actuales, ¿no? Porque en las familias tradicionales a veces cuando un guagua lloraba demasiado en la noche, la mamá le daba un poquito de agua de floripondio, agüita de adormidera. Y también les daban amapola. También les amapola. Ponían hojitas de amapola en la almohada. Y eso les mandaba unos efluvios. Es una pena que ahora se esté eliminando la amapola de Chimborazo, por ejemplo, ¿no? Claro, pero no queda más remedio frente a la nativa. O sea, crece ahí en la... Claro, pero el problema es el procesamiento que se le da y a dónde conduce, ¿no? Claro, ese es el problema de la corrupción de la naturaleza, ¿no? Igual que ha pasado con la coca. Igual que ha pasado. Porque la hoja de coca no es una droga, que ¿no? se toma el agua de coca la tomamos nosotros para curar el mal de altura o la ponemos como emplasto en los pies o en el hueso, ¿no? Un poquito para animarnos también. Para animarnos también. En el gabinete yo tenía siempre una bolsita de agua de coca para poder tolerar los gabinetes. Y tantas horas y horas de, a veces, discusiones. Un poquito de cosas que no interesaban. Claro. Obviamente interesa todo lo del país, pero mucha economía no era mi su campo. Fuerte. No. ¿Qué planta encontró así la más curiosa y la que tiene más usos? ¿Recuerda tal vez alguna de estas plantas que tiene un uso determinado, sea de carácter medicinal, sea de carácter gastronómico? O cualquier otro, porque yo recuerdo, por ejemplo, y Perú ha sido muy proactivo en utilizar sus plantas. Hablamos de la sangre de drago, de la uña de gato, que se la vende, se la comercializa en todas partes. Bueno, una que estuvimos buscando pero no encontramos fue la caigua. ¿Y qué es la caigua? Es ¿cómo se llama en español? La choccha. Era una planta nativa y despreciada porque era selvática, pero no se la encontró. O sea, parece que la planta ha desaparecido, se mantiene en el Perú, pero aquí no hay. Porque en el Azuay es muy frecuente el hacer locro de papas y en lugar de ponerle nabos o cualquier otra cosa se le pone pedacitos de la hoja, rebanadas de la grande. A la grande, la pero que se hace. Pequeñita que se llamaba cagua espinosa. Esa está prácticamente desaparecida, ¿no? Bueno, habrá que hacer una investigación en Azuay y Cañar. Me parece que por allí todavía queda achocha, porque yo recuerdo haber comido en mi casa. ¿Con la pequeñita? De la pequeñita, la espinosa, que era riquísima, sí, ¿no? sí, que se le sacaba la parte espinosa y se ponía pedacitos en el locro, ¿no? Porque claro, la grande es para hacer la rellena, para otros, para comer también. Claro. ¿No? Sí, qué interesante. ¿Cuánto tiempo le llevó a usted la confección de este diccionario? Bueno, ¿cuánta gente participó? Estuvimos unos 2 años en esto, ¿no? Con Omar Vacas y una chica bióloga también. Como 2 años, pero había que verificar mucho. O sea, primero yo tenía que aprender biología. Porque de la lingüística, claro, a la biología sí hay mucha diferencia. Hay una distancia. Luego a los investigadores biólogos había que enseñarles un poquito de lingüística. Porque integrar ciencias tan diferentes como lingüística y biología, además del latín, era un poquito complejo, ¿no? Claro. Entonces pasamos mucho tiempo en ese proceso. Entonces hubo un equipo de investigadores. Básicamente 3 personas. Ya.
3 personas que y trabajamos fue un muy trabajo de 2 intensamente, ¿no? años. ¿Cómo ha sido acogido este diccionario? No solamente entre un público, diríamos así, lector y que usa normalmente los diccionarios, pero también entre las comunidades en las que ustedes investigaron. Bueno, ¿Cómo no se ha sienten ellos? repartido. Es que Todavía falta. hay un convenio, había un convenio entre la universidad y el Ministerio de Educación, la bilingüe, para que ellos distribuyeran en comunidades. A la Católica y al MACAN nos dieron una cantidad muy pequeña de diccionarios, ¿no? Ya. Como ¿Y 150 quién se cada quedó uno. con la mayor cantidad? La educación bilingüe, pero Ya. sé que no lo han repartido. Ya. Entonces, cuando vienen indígenas, de la cantidad que nos dieron a nosotros, sí hemos ido entregándoles a ellos. Pero es pequeño, reducido por el Claro. número. ¿Y De se hizo una edición de cuántos? De 1.700 ejemplares, Claro. lo cual es bastante. Y debería Pero es una estar pena en que todas no las se haya bibliotecas distribuido. públicas rurales, llegar a las Debería propias estar. comunidades de las que sale, de las que surge esa necesidad. ¿Qué es lo que está investigando ahora Consuelo Yanes? Porque nos ha traído este de culturas prehispánicas del Ecuador, que tiene una lindísima tapa en donde vemos una concha Spondylus, ¿no? Sí. Aquella que servía como moneda Moneda, para nuestras culturas y que sirvió para los intercambios y que ahora es un símbolo, sobre todo de la costa ecuatoriana, ¿no? ¿Qué más está investigando ahora? Bueno, hay un problema con los valores, que se pusieron de moda, la palabra valor se puso de moda, ¿no? Pero hay también una mezcla entre valores, principios y normas. Entonces lo que me ha tocado hacer es ver qué corresponde a qué y preparar un folleto más o menos pequeño para que la gente tenga idea de filosofía también. O sea, principios de filosofía, principios de ética. En un lenguaje asequible Sí, para todo el mundo. Sí, sí, que eso es lo que en eso me he especializado también. No escribir en difícil. En una época, en el 70, cuando yo estudiaba en los Estados Unidos, y regresé, la moda era escribir en difícil. Mientras más difícil, mejor, Porque éramos más erudito. más inteligentes. Claro, claro. Entonces hubo que dejar toda esa costumbre, pésima costumbre, y empezar a escribir en normal, que yo llamo, o sea, en un Porque español adecuado. cada disciplina parecía que le gustaba tener un lenguaje que conocieran solamente los miembros de esa disciplina. Me refiero a la antropología, la lingüística, la biología, la química, pero ahora se nota fundamentalmente la necesidad de que el público común y corriente, no especializado, entienda ese lenguaje. Era tan exagerado el asunto. Tan esotérico. Que los artículos que yo escribí en el 70, podían leer solamente unos 4 o 5 lingüistas de Estados Unidos. Qué bárbaro. Y aquí tampoco se entendía. Bueno, entonces, ahora ahí ya aprendí que es una tontería escribir para 5, que hay que escribir para más. un público mayor, ¿no? Claro que que tienen sí. derecho al conocimiento. Definitivamente, definitivamente. Queremos felicitar a Consuelo Yanes por estas iniciativas, recomendar, porque lo he tenido en mis manos, gracias a su generosidad, este diccionario de plantas útiles y saber que ese conocimiento tradicional tiene un gran valor. Gracias a usted, Consuelo. Y queridos amigos, seguimos luego de una pausa. Tata Chupaya. Tata Chupaya.